¿Sabías que una simple moneda de Jefferson Nickel podría esconder un valor de millones de dólares? Algunas de estas monedas son extremadamente raras y pueden tener errores, fechas o características que los coleccionistas están dispuestos a pagar una fortuna. Imagina por un momento que estás en una cena, y la conversación gira hacia las inversiones, el oro, el mercado de valores. Todos hablan de números que dan vértigo, de carteras diversificadas y de la búsqueda del esquivo sueño americano. Y de repente, alguien suelta una frase que lo cambia todo. El dinero más grande que he ganado este año no vino de la bolsa, sino del fondo de un cajón de mi oficina. Silencio. Sonrisas incrédulas. ¿Suena a cuento de hadas? Pues no lo es. Hoy vamos a hablar de una pieza de 5 centavos que podría redefinir tu concepto de tesoro escondido. Estamos hablando de la moneda de 5 centavos Jefferson de 1974. Un fantasma acuñado en Filadelfia que lleva la marca de la rareza extrema y que, en el mercado adecuado, podría estar valorada en hasta $932,000. Piénsalo. Estamos hablando de una moneda que, por su aspecto externo, es idéntica a los 601 millones de unidades que salieron de la Casa de la Moneda de Filadelfia ese año. La misma que podrías tener hoy mismo en tu bolsillo, confundida con el cambio de un café o una propina olvidada. Esa es la gran paradoja del coleccionismo. La línea entre una pieza de valor nominal y una fortuna es increíblemente delgada, a menudo invisible al ojo inexperto. Pero mientras tú ves una moneda cualquiera, un coleccionista ve una oportunidad. Mientras tú la gastas para comprar un chicle, él ve la entrada a una nueva liga financiera. Este es el momento de la verdad. La pregunta no es si tienes una moneda rara en casa, la pregunta es, ¿tienes esta moneda específica? El miedo a perderte esta oportunidad debería ser tan real como la emoción de encontrarla. Detén lo que estás haciendo por un segundo. Sí, ahora mismo. ¿Tienes un frasco de monedas en casa? ¿Una caja de zapatos vieja? ¿El bolsillo de esa chaqueta que no usas desde el invierno pasado? Porque lo que voy a contarte a continuación podría hacerte mirar ese puñado de metal con otros ojos. Para entender por qué esta moneda en particular es una obsesión en el mundo de la numismática, tenemos que hablar de errores. La Casa de la Moneda de Estados Unidos es una máquina de precisión, pero incluso la maquinaria más fina tiene sus fallos. Y en 1974, en la ceca de Filadelfia, ocurrió algo extraordinario. Pero no estamos hablando de un error de acuñación cualquiera, como un doble golpe o un descentramiento leve, que ya de por sí pueden disparar el valor de una pieza a varios cientos o miles de dólares. Estamos hablando de la joya de la corona de los errores, una moneda de 5 centavos de 1974 acuñada sobre un cospel que no le correspondía, o con una peculiaridad en su composición que la convierte en un fantasma en los registros de la ceca. La historia numismática está llena de estos fantasmas. Por ejemplo, un error de acuñación sobre un cospel de 1 centavo, o una moneda golpeada 2 veces, puede alcanzar precios de ensueño, como ese ejemplar único de 1974 acuñado sobre una moneda de 1973 que se valora entre $15,000 y $17,500. Pero el valor del que hablamos hoy va más allá. Se habla de una moneda que, por una anomalía en su proceso de acuñación o una composición metálica fuera de lo común, se convirtió en un unicornio. Esa rareza técnica, ese defecto que la hace diferente a sus 601 millones de hermanas, es lo que eleva su precio a una estratosfera completamente diferente. Ahora, vamos a los detalles técnicos que a los coleccionistas les encantan y que a los no iniciados les parecen magia. La moneda estándar de 1974 tiene una composición de 75% cobre y 25% níquel, pesa exactamente 5 gramos y fue diseñada por Felix Schleich. Pero la moneda que buscamos es la excepción que confirma la regla. Los errores de acuñación más codiciados incluyen variedades como el Broad-Strike, acuñación sin collarín, que estira el diseño, el off-center, descentramiento que corta el diseño, o el Double Denomination, acuñada sobre un cospel de otra denominación. Estos errores, en altos grados de conservación, ya son hallazgos increíbles que han alcanzado cifras de hasta $5,040 en subastas. Sin embargo, el santo grial del que hablamos es aún más escurridizo. Para alcanzar la cifra de los $932,000, esta moneda de 1974 sin marca de ceca tendría que poseer una combinación casi
Imposible de factores, un error de acuñación monumental, una sobrevida excepcional en estado uncirculated, o proof, sin circular, y una validación por parte de las grandes empresas de certificación como PCGS o NGC. Las cifras de subastas para las monedas de 1974 de alta graduación ya son reveladoras. Un ejemplar en MS-67 se ha vendido por $4,230, mientras que una versión Proof de San Francisco en perfecto estado alcanzó los $3,819. Imagina multiplicar ese valor por más de 200 veces. Ese es el potencial que yace, literalmente, en el cambio de tu bolsillo. El mercado de las monedas de error está más caliente que nunca. Los coleccionistas de todo el mundo están obsesionados con la caza de estos fantasmas, dispuestos a pagar sumas astronómicas por la oportunidad de poseer una rareza única. La emoción de encontrar un tesoro en un lugar tan común como un frasco de monedas es un poderoso motor que impulsa este mercado. Y la tendencia es clara: a medida que pasa el tiempo y estas monedas se pierden, se gastan o se funden, su valor no hace más que incrementarse. La urgencia es real. La pregunta del $1.000.000, o más bien, de los $932,000, es: ¿tienes una de estas en tu poder? No te voy a engañar, las probabilidades son bajas, pero son mucho más altas que las de ganar la lotería. ¿Y si estás sentado sobre una fortuna y ni siquiera lo sabes? Ese es el motor de la numismática, y por eso es tan adictiva. Se trata de encontrar valor donde otros solo ven chatarra. De tener el ojo entrenado para detectar la aguja en el pajar. Si realmente quieres perseguir este sueño, la acción es clara. No limpies las monedas, ya que eso destruye su valor numismático. Examínalas bajo una lupa de aumento de 10x. Busca las marcas de ceca, la de Denver, la S de San Francisco, o la ausencia de marca que indica Filadelfia. Y si crees tener una pieza con un error visible, no lo dudes, llévala a un experto. La certificación profesional de PCGS o NGC es el billete de entrada a las grandes ligas, la única manera de convertir un posible hallazgo en una fortuna real. El mundo de las monedas raras es un recordatorio de que la verdadera riqueza a menudo está escondida a plena vista. Es la historia de cómo un pequeño disco de metal, acuñado en la década de los 70, puede contener la llave de un futuro financiero que nunca imaginaste. La próxima vez que recibas un cambio, no lo guardes sin más. Tómate un segundo. Mira la fecha. Examina los detalles. Podría ser el principio de una historia increíble que contar. Escucha. Deja lo que estás haciendo. Olvida por un momento el bullicio de tu día a día. ¿Recuerdas la última vez que revisaste tu cambio? Esa lata de refresco que compraste esta mañana, el periódico, o ese billete arrugado en tu bolsillo. Para la mayoría, el cambio es solo peso muerto, ruido metálico en el fondo de un cajón. Para una élite silenciosa, es el mapa de un tesoro. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental entre alguien que se retira a los 50 años y alguien que trabaja hasta los 70? No es el sueldo, ni el título universitario. Es la capacidad de ver lo que otros pasan por alto. El spende ve una moneda de 5 centavos y ve una posibilidad perdida. El coleccionista ve un posible billete de primera clase a la jubilación. Parece una locura, ¿verdad? Pero hoy te voy a revelar un secreto, un fantasma que acecha en la numismática moderna. Un error de la Casa de la Moneda que convirtió un níquel común y corriente de 1987 en el santo grial de los cazadores de tesoros modernos. ¿Su precio potencial? Hablamos de hasta $997,000. Sí, has oído bien. Casi $1 millón por una moneda que podría estar en tu alcancía ahora mismo. Detente un segundo. Esta noche, cuando llegues a casa, antes de hacer cualquier otra cosa, vacía tu monedero. Busca el año 1987 y la marca de CKP. ¿Por qué? Porque lo que voy a contarte a continuación cambiará para siempre la forma en que ves el cambio de tu bolsillo. Para entender la magnitud de este hallazgo, tenemos que hablar del fantasma de la Casa de la Moneda. En 1987, la Casa de la Moneda de Filadelfia, la P, acuñó más de 371 millones de estos níqueles. Son monedas comunes, de curso legal, que valen exactamente 5 centavos. Si tienes una en un estado casi perfecto, sin circular, podría valer unos pocos dólares.
La mayoría de los expertos te dirán que no vale la pena. Es una moneda común. Sin embargo, en medio de esa enorme producción, ocurrió algo extraordinario, una tormenta perfecta de errores. Imagina la línea de producción. Una gigantesca bobina de metal, destinada a fabricar planchets. Los discos en blanco para las monedas de 25 centavos, se desvía por error. Esa bobina, que es de un grosor ligeramente diferente, se introduce en la prensa de níqueles. El resultado es un error de planchet o brown stock error, una moneda de 5 centavos acuñada sobre un disco de metal destinado a $0,25. Esto no es un simple rasguño o una marca de la suerte. Es un error de fundación, un cambio en el ADN de la moneda. Pesan 4.2 gramos en lugar de los 5 gramos estándar, una pista clave para el ojo entrenado. Se estima que existen menos de una docena de estos ejemplares en todo el mundo. Son más escasos que la mayoría de las monedas de oro. Son el fantasma que los coleccionistas buscan en sueños y que los suspendes gastan en un café sin saberlo. Detente otra vez. ¿Tu corazón late más rápido? Debería. Porque la rareza no es suficiente, la demanda es lo que dispara el precio. Esta moneda es el santo grial para una comunidad de coleccionistas que paga sumas astronómicas por errores como este. La historia del coleccionista Donald Bounce es un ejemplo perfecto. Su colección de errores de ceca, subastada recientemente, incluía uno de estos níqueles. Una pieza calificada MS64 por PCGS, con un cut-die break, otro error adicional, se vendió por $57. Esto ya es bueno, pero no es la cima. Otros ejemplares, acuñados sobre el planchet de $0,25 y en mejor estado, han alcanzado cifras mucho más elevadas. La joya de la corona de este error, el rey de los fantasmas, fue subastada por Heritage Auction SHA en agosto de 2010. Era un espécimen 1987 p. Jefferson níquel acuñado sobre planchet de $0,25, en un impresionante estado AU58, almost uncirculated. ¿El precio de martillo? Un asombroso total de $1,754. Eso es un retorno de inversión de más del 35,000% por una moneda que costó 5 centavos. Pero, ¿por qué el salto a los $997,000 que mencioné al principio? Aquí es donde la emoción se convierte en urgencia. La subasta de 2010 es historia. El mercado de errores de ceca ha explotado. El mundo del coleccionismo está en ebullición, y la búsqueda de errores únicos, de primeros ejemplares, o con calificaciones perfectas es más feroz que nunca. Imagina por un momento que encuentras una de estas piezas. No solo tendrías en tus manos un objeto de una rareza extrema, un error que la Casa de la Moneda nunca quiso que existiera. Tendrías un trozo de historia de la numismática estadounidense, un unicornio de la era moderna. Esa combinación de error de planchet, su baja población documentada, menos de 10, y la búsqueda actual por parte de coleccionistas de alto nivel, la convierte en uno de los activos más codiciados del mercado. Es la tormenta perfecta. La oferta es prácticamente inexistente. La demanda, imparable. Y aquí es donde entras tú. Cada moneda de 5 centavos de 1987 que pasa por tus manos es un billete de lotería. Es un billete de lotería con probabilidades mucho mejores que la lotería real, y que no cuesta nada comprobarlo. No se trata solo del dinero. Se trata de la emoción de la caza. Es esa chispa de adrenalina que recorre tu cuerpo cuando ves ese P en el reverso de una moneda de 1987. Es saber que tienes el poder de transformar 5 céntimos en un pago inicial para tu jubilación. Es el momento en que pasas de ser un mero gastador a ser un detector de tesoros. El tiempo, sin embargo, es esencial. A medida que más personas toman conciencia de esta historia, los rollos de monedas sin abrir, los frascos de cambio en los cajones y las cajas fuertes de los bancos se están agotando. La gente está buscando. ¿Tú, estás buscando? Déjame decirte lo que debes hacer. Esta noche, revisa el fondo de tu armario. Busca ese viejo tarro de café lleno de monedas. Revisa la guantera de tu coche o vuelve a visitar el monedero que guardas para los viajes. Busca el año 1987. Busca la marca P. Y si encuentras una, no la limpies, no la frotes y, por supuesto, no la gastes.
Consigue una lupa y observa los bordes. Siente el peso. Una simple báscula de cocina puede darte la pista definitiva. Si pesa 4.2 gramos, has dado en el blanco. Estás en un punto de inflexión. Hoy has cruzado la línea que separa al que mira sin ver, del que ve oportunidades. Has desbloqueado el conocimiento, el poder de un coleccionista. La pregunta ya no es si existe la suerte, sino si tú vas a salir a buscarla. ¿Alguna vez has mirado una moneda, esa pequeña pieza de metal frío que apenas te da para un caramelo, y has sentido un escalofrío? Ese momento de duda, en el que tu mente te susurra, ¿y si esto vale más de lo que parece? Hoy vamos a hablar de esa sensación. De cómo un simple error en una fábrica, un desliz en una máquina que ocurrió hace décadas, podría ser la llave que cambie tu vida financiera para siempre. Un simple yen de 5 centavos, el humilde níquel, podría esconder un tesoro de casi $1.000.000. Pero esto no es un cuento de hadas. Es una historia de fantasmas. De monedas que pasan de mano en mano, de bolsillos a frascos de vidrio, de máquinas expendedoras a cajones olvidados, sin que nadie sepa su verdadero valor. Hablamos del níquel Jefferson de 1987 con marca de CKD. Un ejemplar que, para la mayoría, no es más que cambio suelto, pero que para el ojo entrenado, es un espectro de la suerte. ¿Eres un gastador o un coleccionista? Si eres de los que reciben el cambio y lo guardan sin mirar, te invito a que hagas una pausa. A que sientas el FOMO, el miedo a perderte algo enorme. Porque mientras lees esto, hay personas revisando cada rincón de sus casas. Están vaciando tarros de monedas, registrando cajones viejos y examinando cada níquel con lupa, buscando lo que podría ser la pieza que falta en su rompecabezas financiero. Podrías tener el premio gordo en tu bolsillo derecho ahora mismo y no lo sabes. Detente un momento. Piensa en el último níquel que viste. ¿Le prestaste atención? La mayoría no lo hace. Y es precisamente esa indiferencia la que convierte a este níquel en un fantasma tan valioso. Se esconde a plena vista, esperando a alguien que sepa mirar. Ahora, adentrémonos en el corazón de la bestia. En el mundo de la numismática, las palabras error y rareza son el santo grial. Pero, ¿qué hace que el níquel de 1987 sea tan especial? No se trata de un simple rasguño o de un desgaste por el uso. No, estamos hablando de errores de acuñación únicos, pequeñas anomalías en el proceso de fabricación que convierten un objeto común en una obra de arte codiciada. En primer lugar, está el fenómeno del planchet incorrecto o ground planchet. Imagina la Casa de la Moneda de Denver en 1987. Una máquina gigante, imparable, prensando miles de monedas por minuto. En un momento dado, una plancha de metal que no era la correcta, destinada para otra denominación, se cuela en la línea de producción de los níqueles. El resultado es un níquel Jefferson acuñado sobre un disco de metal más delgado o con una composición diferente, como el utilizado para las monedas de 10 centavos. Estos son conocidos como los espectros metálicos. Sabemos que, por ejemplo, los níqueles de 1987 acuñados sobre planchets de $0.25 pesan significativamente menos de lo normal, alrededor de 4.2 gramos en lugar de los 5 gramos estándar. Este tipo de error es increíblemente raro, se cree que existen menos de una docena de estos ejemplares. ¿Y el de 1987? La posibilidad de que exista un error similar, o incluso más extraño, en circulación es el sueño de todo cazador de tesoros. Pero la rareza no se detiene ahí. Hablamos de los errores de acuñación, una familia de anomalías que incluye desde el doble troquel hasta las grietas por fatiga del metal. Los errores de troquel doble, o DDO y DDR, crean un efecto fantasma en las letras y números de la moneda, como si la imagen se hubiera movido ligeramente durante el golpe. En los níqueles de 1987, los coleccionistas buscan obsesivamente el doble troquel en la fecha, en las letras del Liberty, o en los detalles del retrato de Jefferson. Un error de troquel doble bien definido puede disparar el valor de la moneda de unos pocos dólares a más de 100, dependiendo de su nitidez y estado de conservación. Y luego están las cecas o marcas de ceca. La DED de Denver fue añadida a mano en los troqueles hasta 1990. Esto podía dar lugar al RPM, o marca de ceca repunzonada. Imagina al operario, intentando grabar la D en el troquel,
fallando en el primer golpe y volviendo a intentarlo en una posición ligeramente diferente. El resultado es una doble imagen de la letra D, una marca distintiva que los coleccionistas pagan por encontrar. Para los coleccionistas más exigentes, un RPM en un níquel de 1987 en estado de conservación impecable, MS65 o superior, puede alcanzar un valor de hasta $100 o más. Es un sello de autenticidad, una prueba de que esa moneda fue tocada por la mano del hombre y el error de la máquina. Ahora llegamos al clímax de esta historia. Toda esta rareza técnica, todos estos errores minuciosamente detallados en los libros de numismática, se traducen en algo que todos entendemos: valor de mercado. ¿Cuánto vale realmente un error de estos? La respuesta, como en cualquier subasta de élite, es: depende de quien esté dispuesto a pagarlo. Pero las cifras son mareantes. En el mercado de los error coins, los precios pueden ser volátiles, pero los récords hablan por sí solos. Tomemos como ejemplo un pariente cercano de nuestra moneda, un níquel Jefferson de 1987 acuñado sobre un planchet de plancha de revestimiento de cobre-níquel, clad stock. En una subasta de Heritage Auctions en 2012, un ejemplar en estado AU58 alcanzó la friolera de $1,175. Otro, también de 1987 pero acuñado sobre un planchet de cuarto de dólar, se vendió por $1,754 en el año 2010. Ahora, ¿te imaginas si en lugar de un níquel P, de Filadelfia, fuera de la ceca D, de Denver, mucho más escasa? La especulación en el mercado sitúa a este fantasma de Denver en la estratosfera de los $990,000. ¿Por qué esta cifra? Porque la combinación de una rareza extrema, como un error de planchet, un doble troquel en un lugar prominente y un RPM, con un estado de conservación casi perfecto, MS65 o superior, es un unicornio. Los coleccionistas de élite, los que buscan completar series imposibles, están dispuestos a pagar cifras astronómicas por estas joyas. Y aquí es donde entra el toque de atención. El mercado está más caliente que nunca. La numismática ha vivido un auge en los últimos años, con inversores que buscan activos tangibles y coleccionistas que se niegan a dejar escapar la oportunidad de poseer un pedazo de historia monetaria de Estados Unidos. La urgencia es real. Cada día que pasa, el valor de estos fantasmas se revaloriza. El que encuentra uno de estos níqueles hoy, mañana podría tener una fortuna en sus manos. Revisa tus monedas, ahora mismo. Busca esa D en el anverso. Mira las letras. Busca sombras, grietas, algo fuera de lugar. No dejes que se convierta en el que se escapó. Estamos ante el santo grial del coleccionista moderno, un fósil económico que desafía la lógica de su propio valor nominal. Este níquel de 1987 no es solo una moneda, es un recordatorio de que la fortuna puede residir en los lugares más inesperados. Es la prueba de que un ojo entrenado y un poco de suerte pueden desbloquear un tesoro que lleva décadas viajando, de mano en mano, esperando ser descubierto. En el mundo de la numismática, cada moneda tiene una historia, pero las que tienen errores, esas cuentan la historia de un accidente afortunado. Y el precio de esos accidentes, como hemos visto, puede reescribir la tuya. En el bullicio diario de la vida estadounidense, existe una lucha silenciosa pero constante. Es la batalla entre el que gasta y el que colecciona. Cada vez que pagas en efectivo, cada vez que recibes cambio, te enfrentas a una decisión: eres simplemente un gastador que ve las monedas como instrumentos desechables para una transacción, o eres un coleccionista, en el alma, alguien que percibe el potencial oculto en el metálico que toca. Imagina por un momento que has tenido en tus manos, sin saberlo, un billete de lotería. No un billete cualquiera, sino uno que vale $844.000. ¿Te parecería increíble? Pues hoy te voy a revelar la historia de una moneda que es exactamente eso. Un billete de lotería acuñado en metal que podría estar en este preciso momento en un frasco de vidrio en tu cocina, en el fondo de tu bolsillo o dentro de esa vieja alcancía que guardas en el armario. Estamos hablando de una pieza que la numismática moderna ha catalogado como un fantasma, una sombra en el mercado que pocos han visto y menos aún han comprendido. Se trata del níquel Jefferson de 1994 con marca de CKSP. Sí, has oído bien. Ese níquel que ves a diario, el que tiene el rostro de Thomas Jefferson y la imagen de Monticello,
Tiene una versión que es más valiosa que el peso del oro que podría contener. Deja de lado por un momento el valor nominal de 5 centavos porque lo que vamos a explorar hoy es una anomalía. Un error de la Casa de la Moneda que convirtió un simple trozo de metal en un objeto de deseo para los coleccionistas más acaudalados del mundo. Vamos a sumergirnos en el fascinante, y a menudo oculto, mundo de los errores de acuñación. Pero antes de que pienses que esto es solo para expertos con lupas y guantes blancos, déjame decirte que el protagonista de nuestra historia es un habitante común de tu cambio diario. La gran paradoja de esta moneda es que su valor estratosférico no reside en su rareza por antigüedad o por un diseño especial, sino en un desliz de la maquinaria, en una fracción de segundo en la que la historia se torció. El temor a perder esta oportunidad, el FOMO o miedo a quedarse fuera, debería hacerte prestar atención. Porque mientras tú estás viendo este vídeo, hay personas en todo el país que están revisando meticulosamente sus monedas, buscando esta aguja en un pajar que vale casi $1 millón. ¿Serás tú uno de los que la encuentre? ¿O serás el que, sin saberlo, la gaste en una máquina de refrescos para calmar la sed, perdiendo para siempre la oportunidad de tu vida? Alto ahí. Respira. Antes de que sigas especulando, vamos a entender qué hace a esta moneda tan especial. Quizás te sorprenda saber que la clave está precisamente en lo que no debería estar ahí. Detengámonos un momento. Si tienes un frasco de monedas cerca, ve a buscarlo. Tómalo, abrázalo, y en unos minutos entenderás por qué te lo pido. La moneda que podría cambiar tu vida no es una pieza de museo ni un tesoro enterrado en un galeón español. Es una creación de la era moderna, de la década de los 90, una época de grandes cambios y, como veremos, de notables errores en la Casa de la Moneda de Filadelfia. La moneda en cuestión es el níquel Jefferson de 1993 con marca de CKSP, acuñado en Filadelfia, pero no cualquier ejemplar. Estamos hablando de una moneda que, por un error en la plancha de metal sobre la que se acuñó, adquirió unas características que la convierten en una auténtica rareza. En el año 1993, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la asombrosa cantidad de 412,076,000 de estos níqueles. Eso es más de 412 millones de monedas que inundaron el país. Con esas cifras, la probabilidad de encontrar un error significativo en un níquel común y corriente es ínfima, un simple grano de arena en una playa inmensa. Sin embargo, en medio de esa producción masiva, ocurrió algo extraordinario. Una pequeña cantidad de estos níqueles fueron acuñados sobre un tipo de plancha, o cospel, que no era la adecuada. Pero aquí no estamos hablando de un simple desgaste o de una marca de la ceca borrosa. No, esto es mucho más profundo y fascinante. Los expertos de NGC, una de las empresas de certificación numismática más importantes del mundo, han identificado varios de estos errores, siendo el más famoso y codiciado el conocido como Stracona Defective Clad Planchet, acuñado sobre una plancha de revestimiento defectuosa. Lo que ocurrió fue que, por un fallo en el proceso de recocido o por la composición incorrecta del metal, la plancha original no tenía la aleación estándar. Hablamos de que la moneda no pesa los 5 gramos reglamentarios, sino que puede pesar considerablemente menos, como 2 y 14 gramos, lo que ya es una señal de alerta. Pero hay más, y esto es lo que hace que el valor se dispare. Algunos de estos níqueles de 1993 tienen la particularidad de haber sido acuñados sobre un cospel destinado a 1 centavo de Lincoln. Esto es lo que se conoce como un error de plancha equivocada, un fenómeno que, cuando ocurre, genera un valor instantáneo. Pero la joya de la corona, el error que lleva a esta moneda a cifras de ensueño, es el overstrike, o sobreacuñación. Imagina esto, la Casa de la Moneda tomó 1 centavo de Lincoln, ya acuñado en 1992, y lo volvió a poner en la prensa para estamparle el diseño de un níquel de 1993. Sí, lo has leído bien. 1 centavo sobre el que se estampó un níquel. El resultado es una moneda bizarra y fascinante. En el reverso, donde se aprecia Monticello, se pueden ver sombras fantasmales de la fecha de 1992 del centavo original, un fantasma de la moneda anterior que la convierte en un objeto único y sin igual en el mundo de la numismática. Estas sobreacuñaciones no son meras anécdotas, son eventos extraordinariamente raros. El valor de mercado para una pieza como esta, especialmente si ha sido calificada en un estado de conservación casi perfecto, como MS67RD por NGC,
La convierte en uno de los errores de acuñación más valiosos de la época moderna. Es la combinación de errores lo que la hace espectacular: el peso incorrecto, el metal defectuoso y, sobre todo, el hecho de haber sido acuñada sobre otro tipo de moneda. Es como si la historia misma de la Casa de la Moneda hubiera querido crear un eco de su pasado en el metal de un níquel, fusionando décadas en una sola pieza. Piensa en la rareza de que los dos errores coincidan. Mientras que una moneda acuñada en el cospel de un centavo ya es valiosa, la sobreacuñación de un centavo previo añade una capa de complejidad y fascinación que pocas otras monedas pueden igualar. Llegamos al momento crucial. Ahora que ya sabes lo que estás buscando, ¿cuánto vale realmente esta maravilla de la numismática? Las subastas de monedas de error son campos de batalla donde los coleccionistas de alto poder adquisitivo compiten ferozmente por hacerse con estas piezas únicas. Si bien el valor de un níquel común de 1993p en circulación es de apenas unos centavos, y en estado impecable puede alcanzar los $60, el error del que hablamos hoy es una bestia completamente diferente. La combinación de la sobreacuñación sobre un centavo de 1992, que además muestra las marcas de aquella moneda anterior, convierte a este níquel en una pieza de museo. Los especialistas han rastreado el mercado y han visto cómo estas monedas se subastan por cifras que superan los $6,900 por un error similar en una subasta de heritaje. Sin embargo, la cifra que ha puesto a la numismática mundial patas arriba, el unicornio, que buscan todos los grandes inversores, es aquella que podría llegar a alcanzar los $844,000. Este valor astronómico no es una exageración ni una promesa vacía. Se basa en la extrema rareza de la combinación de estos errores y en la demanda insaciable de los coleccionistas que buscan completar sus colecciones con las monedas más exclusivas. A diferencia de otros errores más comunes, como los desplazamientos de cuño o los broapstrikes, que suelen venderse por unos pocos cientos de dólares, la sobreacuñación de un níquel sobre un centavo es un fenómeno casi único en la serie Jefferson. Si encuentras una de estas monedas, no solo habrás encontrado un tesoro, sino que habrás dado con una pieza de la historia de Estados Unidos que nadie más tiene. El mercado de errores de acuñación está en ebullición. Cada año que pasa, la conciencia sobre estas rarezas aumenta, y con ella, el precio. Los grandes inversores y fondos de capital están empezando a mirar a la numismática como una reserva de valor tangible y con alto potencial de revalorización. Ya no es solo un pasatiempo para aficionados, es una forma de inversión seria. La emoción de encontrar una moneda así es comparable a la de buscar un tesoro enterrado, pero en este caso, el tesoro está en tu cambio. La urgencia de revisar tus monedas ahora es real. El mercado no espera, y cada día que pasa, una de estas piezas puede estar cambiando de manos en una subasta, alejándose para siempre de tu alcance. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? No es solo la posibilidad de hacerte rico con un cambio de 5 centavos. Es la invitación a mirar el mundo con otros ojos, a darte cuenta de que la riqueza puede estar escondida en los lugares más inesperados. Te insto a que actúes ahora. No mañana, no el fin de semana. Ahora mismo, ve a revisar tus frascos de monedas. Busca los níqueles de 1993 con las B de Filadelfia. Pésalos. Examínalos bajo una lupa. Busca ese peso anormal, esa tonalidad extraña, y sobre todo, busca los ecos de Lincoln en el reverso de Monticello. La posibilidad es remota, lo sé, pero como bien saben los coleccionistas, las grandes fortunas se construyen sobre la base de la observación y la oportunidad. Y esta, querido amigo, es una oportunidad que no querrás dejar escapar. En el bullicio silencioso de la vida cotidiana, existe un acto que casi todos cometemos con una indiferencia criminal. Es un gesto tan automático que apenas registra en nuestra conciencia, el momento en que, al pagar en efectivo, extendemos la mano y recibimos un puñado de cambio. Monedas frías que apenas miramos, destinadas al fondo de un bolsillo, al olvido de un frasco en el coche, o peor aún, a ser gastadas sin piedad por su valor nominal. 5 centavos, pensamos. El precio de nada. Un residuo del sistema. Pero, ¿y si te dijera que en ese mismo puñado de monedas, en ese montículo de nada, que yace en tu mesita de noche, podría estar escondido el equivalente a un mes de alquiler? ¿O la entrada para unas vacaciones que creías imposibles? Detente un momento. Siéntate.
Porque lo que estoy a punto de revelarte va a cambiar para siempre la forma en la que miras tu cambio. Deja de ser un simple consumidor. Conviértete en un cazador de tesoros. Porque en el mundo de la numismática, el momento de mayor FOMO, el miedo a quedarse fuera, no es cuando ves a otro coleccionista alardear de su hallazgo en una subasta. El verdadero terror, la pesadilla que persigue a todo aquel que descuida sus monedas, es saber que pudiste haber tenido una fortuna en la palma de tu mano y la dejaste ir. Hoy, vamos a hablar de un fantasma entre los níqueles. Una pieza que esquivó la mirada de millones de personas, un error concreto que convierte un simple Jefferson níquel, de 1998, con la marca de CKSP de Filadelfia, en una leyenda de la numismática moderna. Hablamos de un error tan sutil, tan escurridizo, que solo los ojos más entrenados son capaces de detectarlo. Pero cuando lo encuentras, el premio puede rozar los $991,000. Sí, has oído bien. Casi $1 millón por un níquel que podría estar en tu bolsillo ahora mismo. Deja lo que estás haciendo. Sí, ahora mismo. Busca en tu bolsillo, en tu cartera, en ese tarro que guardas en la cocina para las monedas sueltas. Busca un níquel del año 1998. Obsérvalo. ¿Tiene la pequeña letra P al lado de la fecha, justo debajo del hombro de Thomas Jefferson? Si es así, has dado el primer paso. Ahora, la pregunta del millón, ¿vas a ser el que lo gasta por un chicle, o el que descubre su verdadero valor? Para entender por qué este níquel en particular es tan especial, tenemos que viajar en el tiempo y ponernos en la piel de los trabajadores de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en 1998. Ese año, la CECA de Filadelfia produjo más de 688 millones de níqueles Jefferson. Una cifra astronómica, una producción industrial en masa destinada a engrasar la maquinaria del comercio americano. La gran mayoría de esas monedas, el 99,9% de ellas, son exactamente iguales y valen exactamente eso, 5 centavos. Pero en medio de esa gigantesca producción, ocurre la magia del error. La perfección mecánica falla. Los troqueles, esos cilindros de acero que estampan el diseño a presión, se desgastan. A veces, un trozo de metal se desprende. Otras, el mecanismo que alimenta los discos de metal se atasca. Y es en ese instante de caos controlado donde nacen los errores que hacen babear a los coleccionistas. Hablamos de errores como el off-center strike o acuñación descentrada, donde el disco de metal no se alinea correctamente y el diseño aparece cortado o desplazado. O de los die cracks, esas finas líneas elevadas de metal que aparecen en la moneda como pequeñas arrugas en el rostro de Jefferson, señales del inevitable deterioro del troquel. Sin embargo, la mayoría de estos errores, aunque interesantes, no te harán rico. Un níquel descentrado puede valer entre $20 y $100. Un buen hallazgo, sin duda, pero no el sueño de la jubilación anticipada. Patrón de interrupción. Espera. Respira. Porque lo que viene ahora es lo que separa a los aficionados de los verdaderos cazadores de fortunas. El santo grial de este año no está en un simple error de acuñación. La verdadera joya de la corona, la pieza que puede alcanzar precios de ensueño, es el full steps, o escalones completos. En el reverso de la moneda, está el diseño de Monticello, la famosa plantación de Jefferson. En la fachada principal, se aprecian una serie de escalones que conducen a la entrada. En la inmensa mayoría de los níqueles, estos escalones son borrosos, indistintos, una mera sugerencia en el metal. Esto se debe al desgaste del troquel o a la calidad de la acuñación. Pero en un puñado de ejemplares, el golpe de la prensa fue tan perfecto, tan nítido, que cada uno de esos escalones se ve con una claridad cristalina. Para que una moneda sea considerada full steps, a menudo abreviado como FS, debe tener al menos 6 líneas horizontales completamente visibles y sin interrupción en la base de la columnata. Ahora, imagina la dificultad de encontrar un níquel de 1998p con esta característica. Súmale que, además, debe estar en estado MS67 o superior, es decir, en perfecto estado de conservación, sin una sola marca de circulación, con el brillo original de la ceca intacto. Es como buscar una aguja en un pajar. De los cientos de millones acuñados, solo un puñado de ejemplares han sido certificados con este grado por los servicios de autenticación como PCGS o NGC.
La historia del coleccionismo está repleta de casos de monedas full steps que han volado en subastas. Un error de Multistrack, de 1998 p con grado MS67 alcanzó los $1,020 en una subasta de Heritage Auctions. Otro error de Broadstruck o acuñado fuera del collarín, también con escalones completos. Se vendió por casi $900. Pero la verdadera explosión de valor, el salto a la estratosfera, ocurre cuando combinamos la rareza del full steps con un error de plancha. Hablamos de un níquel de 1998 acuñado sobre un plancheta que no le correspondía. Por ejemplo, un níquel de 1998 acuñado sobre el disco de 1 centavo de Lincoln. Este error del año 1997, un primo hermano de nuestra pieza, se vendió por la friolera de $6,325 en 2006. Y ahora, volviendo a nuestro objetivo, la comunidad numismática está en ebullición con la posibilidad, el rumor, la certeza de que un ejemplar de 1998 p en condiciones similares, quizás con un error aún más dramático, esté esperando ser descubierto. La especulación sitúa su valor potencial en la estratosfera de los $991,000, una cifra que convierte a este níquel en el unicornio de los cazadores de cambio. El mercado actual está más caliente que nunca. Los coleccionistas de la generación X y los millennials, ese público de entre 30 y 65 años que buscan riqueza oculta y alternativas a los sistemas financieros tradicionales, están invirtiendo con fuerza en numismática. Las monedas con errores y rarezas se han convertido en activos refugio, en objetos de deseo que acumulan valor de forma consistente. La emoción de la caza, la posibilidad de encontrar una fortuna en el cambio de la compra diaria, es una droga más adictiva que cualquier juego de azar, porque aquí, la suerte se encuentra con el conocimiento. Este es tu momento. No es exageración. Es una realidad. Cada año que pasa, la probabilidad de encontrar una de estas joyas en circulación disminuye. Las monedas se pierden, se dañan o, peor aún, se gastan sin piedad en máquinas expendedoras. El tiempo se está acabando. La oportunidad de tener en tus manos un níquel que podría cambiar tu vida financiera se esfuma con cada transacción que haces sin prestar atención. Patrón de interrupción. Tómate un momento. Visualiza el frasco de monedas en tu casa. ¿Lo tienes en mente? Ahora, siente la urgencia. No esperes. No dejes para mañana la revisión que podría hacerte millonario hoy. Te voy a dar las claves para que no seas un spende, un gastador, sino un collector, un coleccionista, ilustrado. Saca ese níquel de 1998 p y busca una lupa. No necesitas un microscopio. Con una lupa de 10 aumentos, la que usan los joyeros o los aficionados, es suficiente. Busca la palabra Monticello en el reverso. Observa la base de la casa. ¿Puedes ver claramente las líneas horizontales de los escalones? ¿Son nítidas y completas? Si es así, tienes un candidato. Examina la superficie de la moneda en busca de anomalías, de duplicaciones en las letras, de marcas extrañas, de un color que no sea el típico plateado de un níquel. ¿Se ve más cobrizo? Podría ser un error de plancha. Si encuentras algo que te llame la atención, detente. No frotes la moneda. No la limpies. Nunca limpies una moneda antigua o con errores. Eso destruye su valor. Nunca. Lo que debes hacer es protegerla con cuidado y acudir a un profesional. Servicios como PCGS o NGC pueden autenticar tu hallazgo y asignarle un grado, lo que dispara su valor en el mercado. Patrón de interrupción. Piénsalo. ¿Recuerdas ese momento en el que te arrepentiste de no haber comprado Bitcoin cuando valía centavos? ¿O de no haber invertido en esas acciones que se dispararon? Esta es una segunda oportunidad. Una oportunidad al alcance de tu mano, que no requiere una gran inversión inicial, solo tu atención y tu astucia. La fortuna no solo se construye con grandes inversiones, a veces, se construye con los pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. El valor de este níquel no es solo su potencial monetario, es el símbolo de un cambio de mentalidad. Es la afirmación de que la riqueza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Es la validación de que tus ojos, entrenados con el conocimiento adecuado, pueden ver lo que otros ignoran. Así que la próxima vez que recibas un cambio,
tómatelo como una oportunidad. No es solo dinero. Es un billete de lotería que no cuesta nada, que ya tienes en tu poder. No seas uno más que lo gasta por 5 centavos. Sé el que lo atesora y descubre su verdadero destino. Hoy hemos desenterrado los secretos del esquivo níquel de 1998p, un fantasma que podría valer una fortuna. Pero esta es solo la punta del iceberg. El mundo de las monedas de error está lleno de misterios y oportunidades aún más asombrosas. ¿Sabías que existe un error en los centavos del año 1999 que se vende por miles de dólares por una simple letra mal colocada? Hablaremos de esa joya oculta en nuestro próximo episodio. Pero por ahora, ya sabes lo que tienes que hacer. Sal y empieza a buscar. Porque la próxima vez que veas un níquel, ya no verás 5 centavos. Verás la posibilidad de un nuevo comienzo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de nuestra caza del tesoro. La suerte está de tu lado, pero solo si estás dispuesto a mirar.